Y después de este repaso literario, vamos a pasar a hablar de cine, porque claro, en este arte también hemos tenido un montón de madres a recordar los 100 y pico años que tiene este arte. Y las tenemos de todo tipo, ¿eh? Tenemos a esa madre vengativa casi por sorpresa de a Kill Bill de Quentin Tarantino. Hay Uma Thurman que se entera que Bill tiene a su hija y bueno, ahí se empieza a liar partísima. Madres persistentes y luchadoras como Frances McDormand en Tres anuncios a las afueras en busca de la resolución de lo que le pasó a su hijo. Los esfuerzos titánicos de una madre como Brie Larson en La habitación para intentar mostrar a su hijo que la vida que tienen secuestrados pues es más o menos la normal. O bueno, si nos retraemos un poco más en el tiempo, pues tenemos a la icónica Sarah Connor en Terminator, que está luchando ahí porque nazca su hijo John Connor, que liderará la resistencia contra las máquinas. Este caso es curiosísimo, ya que tenemos a la no madre de Norman Bates en Psicosis, que es muy icónica, pero sin existir realmente, porque claro, es el propio Norman Bates el que es su madre. Hay spoiler bueno para quien no la haya visto. O qué narices, la madre de Bambi, que nos hizo llorar a todos y también tiene su hueco en la historia del cine. Pero seguramente nuestro colaborador habitual nos traerá madres más interesantes que conocer y que quizá conozcamos menos. Borja Jiménez, bienvenido de nuevo al Contrapodcast, aquí en nuestra segunda temporada. ¿Qué tal, Leandro? Pues aquí estoy estupendamente con muchísima ganas, la verdad, de retomar el podcast, de empezar ya esta nueva temporada y de hablar del tema de hoy, que la verdad es que me gusta mucho. Sí, hemos elegido el tema de madre. Sí. Se puede ver muchos ámbitos de aquí con esta palabra. Podemos tocar muchos temas. ¿Qué nos has traído? ¿En qué has pensado? Pues mira, tú sabes que nunca me gusta ir a lo obvio, ¿no? Ir a lo típico de madres de cine y empezar a hacer un listado de madres que hemos visto en la gran pantalla, etc. He pensado que siempre estamos escuchando hablar de los padres, ¿no? El padre del cine, los hermanos Lumière son los padres del cine, Sí. Edison o el padre del cine fantástico que fue Georges Méliès. Siempre están los padres del cine, pero ¿dónde están las madres del cine? Esas pioneras, ¿no? Esas mujeres que con su esfuerzo en la sombra han contribuido a que el cine sea la industria que es en el día de hoy. Y entonces creo que nuestro humilde homenaje que podemos hacer con nuestro granito de arena en este programa de hoy es hablar de esas madres del cine. Me parece estupendo porque es verdad que los padres son muy, muy conocidos, pero las madres del cine no sabemos prácticamente nada. Así que estoy deseando que me cuentes. A ver, dime. Muy bien, pues mira, quería empezar con una figura súper importante y que poca gente conoce, que es la verdadera madre del cine de ficción, que es Alice Guy. Ajá. ¿Te suena? ¿Sabes quién es Alice Guy? La verdad que no tengo ni idea. Pues no te preocupes porque como tú hay muchísima gente que no conoce y no sabe quién es Alice Guy. De hecho, yo hasta hace muy poco tampoco sabía quién era. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no sabemos quién es Alice Guy, que es una persona muy importante en el nacimiento y la creación del cine? Pues evidentemente porque ha sido olvidada deliberadamente en los libros de historia, en favor de otros nombres con más grandilocuencia, como veremos ahora. Pero bueno, nos vamos a poner en situación, ¿vale? Vale. 1895, París. Faltaban todavía algunos meses para ese mítico 28 de diciembre en el que los hermanos Lumière presentaron al mundo su invento revolucionario, el cinematógrafo, que era la primera vez que se mostraba, que fue en París, y su mítica primera película que todos conocemos, la primera película en movimiento, que fue Salida de los obreros de la fábrica Lumière, que supongo que la has visto, simplemente es un plano estático, rollo documental, simplemente viendo a unos obreros saliendo de una fábrica. Sí, Dura un minutito la película. yo creo que Sí, la esa y la del tren la tenemos todo en la cabeza ahora sí, sí, mismo. sí. Por supuesto que los famosos hermanos tuvieron muchísimos meses preparando esta presentación, querían que fuera un verdadero acontecimiento, que todo saliera perfecto y estaban ahí en Francia y tenían varios colegas, entre ellos León Gaumont, que seguramente te suena también el nombre de Gaumont, que junto a Pathé formaron algunos de las productoras más importantes de Francia. Hombre, a mí Gumón me suena más a un Digimon, también te lo digo. Bueno, sobre todo ahí trataba temas de fotografía, vendía cámaras fotográficas y demás. Entonces los hermanos Lumière lo llamaron para enseñarle el invento, ¿no? Y enseñarle la película antes que nadie, unos meses antes. Y León Gaumont fue a verlo y fue en marzo de 1985 y le acompañó su secretaria.
una chica de unos 22 añitos, muy joven, que se llamaba Alice Guy. Entonces, Alice Guy, junto con León Gumont, estuvieron con los hermanos Lumière viendo el invento. Los hermanos Lumière y Gumont estaban muy interesados en los aspectos técnicos del invento, cómo sacarle un rendimiento comercial, no cómo vender esta nueva cámara pues a un público, ¿no? Ya os digo, ninguno de ellos estaba interesado en pues qué se podía hacer con este invento, ¿no? ¿Cuáles eran las posibilidades narrativas que te permitía, joder, la fotografía en movimiento, cómo contar una historia? Sí, Pero que el arte ahí libertaba estaba, poco, pero quería la pela, básicamente. sí, totalmente. Pero ahí estaba Alice, muy, muy lista ella, que sí que vio directamente el rendimiento, ¿no? Que se le podía sacar. Y lo vio, ya te digo, antes que el mismísimo Georges Méliès, que todos sabemos también la historia de Méliès, que se ha contado en infinidad de películas, en libros, que él asistió a la presentación de diciembre, vio el cinematógrafo, vio la película y ahí, con sus dotes de mago, de artista, de showman, pues decidió darle un toque narrativo. Pero eso fue después, fue posterior, porque Alice firmó la primera película de ficción de la historia del cine, que se llama El Hada de las Coles, La Fille aux Chutes. Mi francés no es muy... Pero bueno, y lo firmó un añito después, en 1896. Pues fíjate que ese título sí que me suena más, ¿eh? Que el nombre de ella no me sonaba, pero el de la película sí. Pues esta película es la primera en contar una historia, es una adaptación de un cuento francés que yo tampoco había escuchado en mi vida, que es un cuento así típico en el que los niños supuestamente vienen de las coles y las niñas de las rosas. Entonces esta mujer se filmó vestida como de diosa y hay como una especie de plantas en el suelo y de repente de ahí va sacando bebés, ¿no? Y eso es un minutito de película que por cierto está disponible para verla de forma gratuita en YouTube. Ah, mira qué bien. Y ella además vio hasta la posibilidad que tenía, pues los fallos que tenía el propio invento, los supo aprovechar, que también es lo que hizo Méliès posteriormente, porque utilizaba esos cortes, esos fallos que había en la grabación para crear efectos especiales. Para, de repente, no hay un niño en la col, digamos, en ese decorado, y de repente sí sale el niño, ¿no? Utilizaba pues el corte como un efecto especial. Y la película fue un éxito, ya la gente empezó a interesarse por el invento y Gaumont, que no era tonto tampoco, pues creó una subdivisión cinematográfica en su compañía, pero ojo al tema, tío, atento aquí al tema porque es que es tremendo. Puso al frente de la subdivisión a Alice, evidentemente, siempre y cuando eso no interfiriese en sus tareas como secretaria. Hombre, Es decir, ella sigue siendo mi secretaria y tú si quieres en tu ratito, pues te va encargando, ¿no? De la subdivisión cinematográfica. tú ¿Qué te hazme parece? ganar dinero, pero sigue trayéndome el café. Magnífico. Es tremendo, es tremendo. Pues Alice le cogió el gusto y se hinchó de filmar, filmó, hasta que llegó a 1906 y aquí tenemos otro hito de la historia del cine. Y es que Alice dirigió la película Vida, Nacimiento y Muerte de Cristo, que es la primera gran superproducción de la historia, que tuvo, ojo, más de 300 extras y 25 decorados. Pues para la época es una pasada, ¿eh? Tremendo, vamos. Tenemos en cuenta que en 1902 se rodó Viaje a la Luna, que ya estaba ahí Méliès y Segundo de Chaumont haciendo cine en condiciones. Bueno, para la época, por así decirlo, creando, ¿no? El cine y no contaba con 300 extras. Si tú ves Viaje a la Luna, pues hay 20 personas o 25. Entonces ya ella ahí manejaba grandes repartos, vamos, dirigía a 300 personas. Y bueno, Alice se la considera la pionera en el lenguaje cinematográfico, en los efectos especiales, como ya hemos dicho, en el montaje. Y posteriormente, porque ella rodó más de 1000 películas, de las cuales lamentablemente hoy en día solo se conserva 100, Ah, ella fue la precursora también de la profesión de productor o productor ejecutivo, porque luego se casó con Herbert Blasch, no sé en francés cómo decirlo, Blaché, yo te digo, aquí se con fue mi francés no te puedo echar una mano. se fue a Estados Unidos, luego se divorció, se retiró del mundo del cine y tal, y se dedicó en sus últimos años a intentar recuperar sus películas, ¿no? Pero que va, la mayoría se habían destruido y no consiguió. Al final, al día de hoy conservamos
100 de estas películas, pero también han pasado más de 100 años y tal. Entonces, sabiendo todo esto que sabemos hoy en día de Alice, ¿cómo es posible, ¿no? Que además en su época era una persona reconocida y admirada. ¿Cómo es posible que haya sido olvidada para tantas personas? Claro, es que es una incógnita. Y es muy obvio, pues es simplemente el hecho de que era una mujer. Al final, muchas de sus películas se atribuían o a Gaumont, o a su marido Blush, o a sus directores de fotografía. O simplemente pues se daba más peso a la figura de los Lumière, de Méliès, etc. Y no ha sido hasta finales del siglo XX cuando se ha empezado a reivindicar su figura. ¿Y qué ocurre? Muchos de los que hemos estudiado cine o historia del cine o comunicación audiovisual hemos estudiado con libros anteriores a finales del siglo XX, porque fue sobre los años 90 cuando se reivindicó esta figura. Entonces, no, aunque hemos estudiado, no hemos conocido a Alice, no sabemos todo lo que ha aportado al mundo del cine. Así que es muy interesante leer mucho más, porque yo he hecho aquí una pincelada de la figura que fue Alice. Hay mucha información ahora mismo en internet que se puede encontrar de ella. Y, por supuesto, es muy curioso ver esa primera película de ficción que ya digo, se encuentra en YouTube de forma gratuita y que insto a todos a que vayan a verla. Hay que leer sobre ella y también actualizar los manuales, por favor, que lo vayan incluyendo, Sí. que creo que después de 100 años yo creo que toca darle el reconocimiento que se merece. Nosotros hemos estado estudiando con libros de los 70 y de los 80, estando ya cuando yo me gradué fue en 2009. O sea que tela. Pues sí, Alice es una figura importantísima, pero no menos que otra figura de las que quiero igualmente dar algunas pinceladas para que quien nos esté escuchando y le interese pueda adentrarse un poco más, investigar un poco más. Y es una persona que voy a hablar ahora, que es Marie Pickford. Por supuesto, Marie Pickford le tiene que sonar su nombre a muchísima más gente. Hace un par de podcasts nosotros hablábamos precisamente, entre otras cosas, de la United Artists, una de las grandes compañías cinematográficas de Estados Unidos, y también mencionábamos esos 4 padres y madre fundadora de esta compañía, que son Charles Chaplin, David Griffith, que hablábamos de su cine en ese podcast, Douglas Fairbanks y Marie Pickford. Por supuesto, si te lo recuerdas, ¿no, Leandro? Sí, es como la Superliga, pero en el cine. Y con mejor final, claro. Mejor no meternos en el tema de la Superliga porque tiene tela. Pero bueno, a Marie Pickford se la suele asociar y se le suele nombrar en este grupo como la esposa de Fairbanks, ¿no? Ajá. Pero era muchísimo más que todo eso. Para empezar, Marie Pickford fue la primera gran estrella de Hollywood y la actriz mejor pagada del cine mudo. Pero no se contentaba solo con eso. Con la United Artists llegó a producir más de 50 películas. Y además era muy curioso y era muy lista esta mujer. Ella dirigía perfectamente su carrera. Ella elegía las producciones en las que se iba a meter, ella elegía el papel que iba a hacer, ella elegía el director que iba a dirigir su película y controlaba hasta el más mínimo detalle del rodaje, de la postproducción. Era una estrella, pero en todo el significado de la palabra. Luego. Ella lo controlaba absolutamente todo y sabía dirigir muy bien su carrera. Ella hacía muchísimos papeles, sobre todo ambientada en la época victoriana. Ella tenía un perfil muy claro, ¿no? en su carrera. Y como tantas otras actrices del cine mudo, pues cuando llegó el sonoro le pasó factura. Y también coincidió en aquel momento con la muerte de su madre en 1928. Ella empezó a tener varios problemas psicológicos, depresiones, etcétera. Era una mujer con un carácter muy fuerte, pero que eso también le pasaba factura. Y estuvo, cuando falleció su madre, que le afectó mucho, estuvo un año entero retirada del mundo del cine. Y volvió en 1929 con una película que se llama Coqueta, y hacía un papel totalmente alejado de lo que solía hacer. Un papel muy fuerte, que encima le sirvió para ganar el Oscar. Fue la segunda actriz de toda la historia, porque fue el segundo año que se realizaba el Oscar, y fue como el punto culmen de su carrera, y a partir de ella fue todo cuesta abajo. Pero, ya te digo, ella era muy lista, muy inteligente, y sabía cuándo tenía que terminar su carrera. Y dijo, pues hasta aquí, no voy a alargar esto, y me dedico a la producción. Pues me parece una persona súper inteligente. Cuando llegas a un momento en el que sabes que no lo estás haciendo bien o que no puedes tirar más para allá, pues oye, hay que saber reconocer cuando hay que poner punto y final a las cosas.
Tal cual. Entonces ella se dedicó a la producción dentro de la United Artists, llegó incluso a ser vicepresidenta de la productora y posteriormente se desligó un poco, pero se convirtió en productora independiente asociada, trabajó con otra productora y tal. Y bueno, ella sí que tuvo algún reconocimiento más, también por su carrera como actriz. En 1976 se le dio un Oscar honorífico por toda su carrera. Y al final es una mujer que se conoce más por sus matrimonios, sus separaciones, sus escándalos, sus problemas psicológicos y sus romances, porque por ejemplo con Fairbanks se tuvo el romance cuando fundaron la United Artists y él estaba casado en ese momento, luego se casó con ella, luego se divorciaron. Entonces, todo ese mundo de las farándulas le pasaba factura un poco a ella y se quedaba, digamos, no se veía el talento y las capacidades que ella tenía para adaptarse y dirigir su carrera, como hemos dicho. Eso bueno, debe decir me complace, no me complace para nada, todo lo contrario. Ver que las cosas no cambian, porque ahora mismo seguimos No igual. cambia, efectivamente. Ahora mismo seguimos Sí, sí, exactamente igual, que hay un montón de actrices con un talento impresionante, con un montón de premios y que donde más portadas tienen y más información hay es sobre su vida personal. sí, sí, sí. Es brutal. Y enlazando, además, me lo has puesto perfecto, parece que está preparado. Enlazando con eso, hay mucho cine que se hace por mujeres, muchas directoras de cine, y lo enlazo con que no se conocen y que no se le da visibilidad a su obra, y lo enlazo con la siguiente figura de la que quiero hablar, que es Dorothy Arner, que a lo mejor sí suena un poquito más que Alice Guy, pero también es muy desconocida y que es la única mujer directora de cine en el Hollywood clásico de los años 30. La única. Y, y vamos, su nombre no es muy conocido, pero podría ser perfectamente el ejemplo por antonomasia del sueño americano. Porque Arner era una mujer hecha totalmente a sí misma, era camarera y trabajaba en un bar en el que solían reunirse muchos directores de cine, muchos actores, conocía un poquito el mundillo del cine, ¿no? Ajá. Entonces tuvo mucho interés en introducirse en el mundillo y luego entró como entraban muchas de estas mujeres, pues como secretaria de William C. DeMille, el hermano de Cecil DeMille, Cecil B. DeMille. Y poquito a poco ella se fue abriendo camino, pasó de secretaria a trabajar como script, luego como recortadora de negativo, como guionista, arreglando guiones de otros guionistas, como montadora. Ella, vamos, le metía mano a todo prácticamente y metió cabeza bastante en la Paramount y ya en 1927 le dieron la oportunidad de dirigir su primera película, Fashion for Woman, y ella dirigió, bueno, más de 20 películas en su carrera en estos años entre 1927 y finales de los años 30. Y ella fue muy controvertida, hubo mucha polémica porque su carrera estaba marcada por un claro acento feminista en su discurso. Y esto pues le infundía mucho, le hacía tener mucha polémica con los estudios, con la Paramount, con los productores, etcétera. Sí, más en Y aquella época. sí, y un poquito después también con los historiadores, porque al final sabemos mucho del cine clásico, del Hollywood clásico, pero no se habla nunca tampoco de esta mujer que además tenía un arquetipo de protagonista femenina muy marcado también, muy diferente de lo que se solía ver en esos momentos, una actriz fuerte que no estaba supeditada al hombre, también que tenían relaciones que siempre acababan en tragedia, hombre y mujer, porque ella al final, bueno, pues ella era homosexual y ella dejaba soterradamente algunos mensajes, ¿no? Porque siempre se podía entrever en su cine un discurso en el que las relaciones mujer-hombre acababan siempre mal, por una parte o por otra, pero siempre había una relación de amistad o de hermandad entre mujeres que iba muy bien. Ajá. Y claro, ¿por qué no se ha profundizado tampoco tanto en el cine que ella hacía? Pues por esas connotaciones que ella dejaba en su cine, por la censura de tantos y tantos años que hemos tenido. Y obviamente, pues una vez más, por el hecho de ser mujer en un mundo de hombres, que al final son pues lo que escribe la historia. La Sí, verdad. además ya reunía una serie de requisitos que no eran muy bien vistos en esa época, porque sí Totalmente. sumando y en aquella época pues que la pobre iba a estar Pero es lo censurada que tú por todas dices, partes, por todas partes. sí es lo que tú dices, pero también luego vemos como tampoco cambia, porque sí es cierto que hemos evolucionado en ciertas cosas, pero luego
hoy en día se sigue viendo, no hay censura como tal, pero sí que hay autocensura, sí que hay bastante. dirección por parte de los estudios. Entonces, y yo me atrevería a decir que más ahora que a lo mejor quizás hace 20 años, ¿eh? Más ahora que hace 20 años, es lo que te digo. Sí. Pero bueno, también yo me pasa mucho eso, yo soy muy nostálgico, muy de tal, pero tampoco nos podemos creer que los 90 y principios de 2000 eran una época de libertad. Lo que pasa es que nosotros lo vivíamos de otra manera. Claro. Pero que va, es tremendo. Entonces, esta mujer ha estado muy olvidada hasta la década de los 70, que su figura comenzó a reivindicarse también por los movimientos feministas, los estudios que estos movimientos hicieron de diferentes figuras clave que podían también pues casar, ¿no?, con su discurso, y profundizaron en su obra, que como había dicho es algo que ningún historiador ni estudioso del cine había hecho hasta en su momento, y llegó incluso también uno de los pobres, para mí sinceramente es un pobre reconocimiento, y es que fue una de las primeras mujeres que tuvo su estrella en el Paseo de la Fama, que bueno, al final me parece algo anecdótico y tal, pero que también tiene su simbología, ¿no? Me parece que, bueno, no es suficiente ni mucho menos, pero me gusta recalcarlo. Bueno, el día que yo logre ir allí al Paseo de la Fama de Hollywood, voy a buscar su estrella sí o sí. Sí, pues simplemente eso, hemos dicho tres figuras que hemos dado alguna pincelada, pero claro, no quería despedirme, no quería terminar sin resaltar, ya que estamos hablando de mujeres y directoras de cine y tal, de Agnès Varda, que es una de las grandes pioneras del cine feminista y del cine hecho por mujeres, y sin la cual no se conocería realmente lo que es la Nouvelle Vague, porque ella fue la mentora de cineastas importantísimos para este movimiento que ha marcado tanto el cine como François Truffaut, Alain Renés, Jean-Luc Godard. Yo oigo los nombres en francés, me está matando ya el programa. Este programa te ha vuelto muy francés, madre mía. Si te pillara Juan Gómez Jurado, te vamos. Joder. Y pues eso, simplemente hablar de su figura, que la gente investigue. Su cine pues tiene un marcado acento realista, muy de denuncia social, una figura que ha sido muy reconocida. Ella no es como, no le ha ocurrido tanto como las otras personas que hemos hablado en este ratito. La Academia de Cine Francesa la reconoció muchísimo. Los Oscars le otorgaron el Oscar honorífico hace muy poquito, en 2017. Y es que hay tantas y tantas madres del cine, que este es el mes de la madre y el programa que le dedicamos a las madres, y de muchísimos otros oficios que no son reconocidas. Y aunque, ya te digo, nosotros seamos una voz muy pequeñita de momento, no quería dejar pasar esta oportunidad de aportar nuestro granito de arena. Por supuesto, se agradece mucho a las madres del cine, que muchas veces eso, tienen una labor muy silenciada, pero oye, que sin ellas, ¿a dónde estaríamos? Totalmente. Es que es la definición de las madres, ¿dónde estaríamos sin ellas? O sea. Totalmente, es lo que tú has dicho, una labor muy silenciada, muy interesante, ¿sabes? No, que parecía que iba a decir muy silenciosa, pero no muy silenciada. Sí. Ha sido muy bien elegida la palabra. Exactamente. Pues Borja, no sé si decirte adiós, au revoir o no sé, ¿eh? Muchas gracias Adiós, por pasarte por aquí. Nada, con muchas ganas ya de ir preparando los siguientes programas y de ver si la gente le va gustando y que vaya interactuando con nosotros. Pues a partir de ahora, cada mes, un programita, así que dentro de poquito te hago otra llamada. Muy bien, pues aquí estaremos. Muchas gracias, Leandro. A ti.